podrían haber dicho robo de ganado, ¿no? Pero no, hay que sonar inteligentes y pusieron abigeato. Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior no podrán ser empeñados en acciones o operaciones no previstas por las leyes de la nación. Por otra parte, los aludidos cuerpos y fuerzas deberán incorporar en sus reglamentos las recomendaciones Código de Ética Profesional establecidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto tiene directo impacto con cuestiones propias de lo que referimos a formas coercitivas de obtención de información, como por ejemplo la tortura. El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales será desde fuera del ámbito de las normas que regla la jurisdicción federal, estará estrictamente sujeto al cumplimiento de algunos siguientes supuestos. Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada, cuando se encuentren gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema que estuvimos hablando, o en situación del desastre, que era una de las cosas que estuvimos discutiendo hace unos minutos, según los términos que norman la defensa civil, si hay, por ejemplo, una luz, una inundación, un terremoto o algo en particular. Por decir los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos estuvieran en lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional a fin de dominar la situación, como por ejemplo, si hay un incendio, por ejemplo, hay un incendio en Las Heras, Mendoza, y no tienen suficiente bomberos, le pueden pedir cooperación a otros. Es parte de trabajo conjunto y cooperativo. Esto es un país. Hay varias provincias, pero es un país solo. El comité de crisis podrá delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a su secretario nacional o ministro provincial la supervisión operacional local y de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad y empeñarse en operaciones de seguridad interior. El aludido funcionario estará facultado además para ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como para agradar la intensidad de la misma. Y fíjense qué particular esto en estos momentos donde muchas fuerzas de seguridad no actúan por miedo a que, por hacer el uso razonable de la fuerza, reciban algún tipo de denuncia posterior, o algunos creen que tengan que esperar una orden judicial para que actúen en el caso de ocurrencia de un delito, cuando muchos de los delitos que están ocurriéndose son en flagrancia, es decir, son detectados por los cuerpos policiales de seguridad, detenerlo en ese momento. No tienen que esperar a un juez que digan sí, actúe. ¿Se entiende? Se entiende. De manera técnica sí, pero habría un trasfondo político e ideológico en eso. ¿Cuál? Y en el caso de lo que sería el trabajo policial, respecto al cumplimiento de las leyes que sí están escritas, en cuanto a cuando son juzgados, hay algunas corrientes de pensamiento de jueces y fiscales que, como las leyes no se leen de una manera lineal, sino que tienen interpretaciones, los matices van cambiando dependiendo de lo que tienen en su cabeza cada uno de los encargados de impartir justicia. Entonces ahí habría un pequeño sesgo ideológico en cada aplicación de la ley. Deme un segundo. En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación de operaciones simultáneas o relaciones de apoyo, el comité de crisis designará a cargo de las operaciones conjuntas de seguridad a un jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad del Estado Nacional intervinientes, al que le subordinarán los elementos restantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales participantes de la operación. El Consejo de Seguridad Interior establecerá, un segundo, no sé si aparece esto.
Establecerá los contactos necesarios con el resto de los organismos nacionales y provinciales, cuyos medios se prevea emplear en las operaciones de seguridad interior o situación de desastre según las normas que reglan la defensa civil, a fin de coordinar su asignación en forma y oportunidad. En particular, el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis de las Fuerzas Armadas apoyen en las operaciones de seguridad interior solamente mediante la afectación del mismo los servicios de arsenales, intendencias, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como elementos de ingeniero y comunicaciones. En otras palabras, no pueden reemplazarlos, solamente pueden darles apoyo y asistirlos. Todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en primordial peligro la actitud defensiva de la nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior. En otras palabras, si un actor criminal afecta a un escuadrón, o se prende fuego a un escuadrón, o se roba armas de un escuadrón, o hace explotar un avión de Campo de Mayo, eso es un tema de seguridad interior, por más que haya ocurrido dentro de jurisdicción militar. ¿Se queda bien claro, no eso? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Con respecto a eso, lo que es, por ejemplo, cuando aparecen bombas o algún misil, por ejemplo, tirado en los tachos de la basura, ¿eso también es seguridad interior? O sea, Eso, ¿interviene la seguridad interior también? eso interviene en la seguridad interior para determinar el hecho, cómo ocurrió. Ahí tiene que haber una investigación criminal al respecto para determinar cómo es que se halló y cuál fue el traslado de ese explosivo y poder determinar si eso es un arma de guerra o no. Y si lo es, tiene que investigarse también todo el proceso de la defensa nacional para ver si hubo un robo o algo. Nosotros tenemos antecedentes de robo de misiles, ¿o no? Sí. Bueno, o extravío en algunos casos, como le dicen. Ya Buenísimo, es, gracias. no, por favor, entonces hay que tener eso en cuenta también. Los casos previstos en el artículo 28 constituyen una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el restablecimiento del orden dentro de la eludida jurisdicción de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. Para los supuestos del artículo 28, en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad interior, el Consejo de Defensa Nacional, creado por la Ley 23.554, que es la misma Ley de Defensa Nacional, y el Consejo de Seguridad Interior establecerán la adecuada coordinación del apoyo de las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en circunstancias que lo permiten la preservación del orden en el ámbito territorial militar. Esto tiene reminiscencias a todo lo que ocurrió en su momento en la tablada, con el alzamiento. Es decir, eso es un hecho que afecta a la seguridad interior. No es que hubo un organismo, no hubo una fuerza armada de otro país soberano que afectó a la tablada. No, se insubordinó el personal y eso fue un hecho de seguridad interior. Por eso actuaron de manera coordinada y cooperativa tanto fuerzas de seguridad como el personal PNIDA para subsumir la situación. Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en la presente ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo número 2. Imagínense una organización criminal que está teniendo disparos, un altercado con personal policial, el personal policial tiene una Glock y los criminales tienen rifles de asalto y bazucas. La única manera de responder a eso es con la cooperación de la Defensa Nacional, con el instrumento militar, pero eso tiene que ser autorizado por el presidente de la Nación. A los efectos del artículo anterior, el presidente de la Nación, en uso de sus atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17 de la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio. Y esto es lo que estábamos hablando en un principio. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Para que esto ocurra, primero tiene que ser determinado el estado de sitio. Lo que pasa es que para que el estado de sitio tome conformidad, el estado de sitio tiene que ser establecido por el presidente de la Nación, pero debe ser aprobado por 2/3 de la Cámara del Congreso Nacional. Es decir, no es que solamente lo nombra el presidente, sino que
El Poder Legislativo Nacional también tiene que aprobarlo en sus 2/3 partes. En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, el empleo de las Fuerzas Armadas se ajustará además a las siguientes normas: la conducción de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policías nacionales y provinciales, que queda a cargo del presidente de la Nación, asesorado por los comités de crisis de esta ley y de la Ley de Defensa Nacional. Se designará un comandante operacional de las Fuerzas Armadas y se subordinará todo el personal a esta. Y tratándose de la referida del presente artículo, una forma excepcional del empleo será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad. Vaya a saber quién define lo que es gravedad y más aún qué es extrema. La misma no incidirá en la doctrina, organización y equipamiento de capacitación de las Fuerzas Armadas. Entonces veamos a nivel local, cada una de estas fuerzas, cuál es su jurisdicción. Fíjense que la Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima, es la fuerza de seguridad que cumple funciones de policía de seguridad de la navegación, prevención del orden público, protección ambiental, policía judicial, auxiliar pesquera, aduanera, migratoria y sanitaria. ¿Algo más? Fíjense que su artículo 7 dice: la Prefectura Naval Argentina es una policía que se ocupa de todas estas funciones, estructurada a nivel litoral marítimo, fluvial, lacustre hablamos de lagos, y otras vías navegables, puertos y lugares que determinen el efecto. La Prefectura Naval Argentina tendrá como misión satisfacer las necesidades inherentes al poder de policía que compete al comando en jefe de la Armada. Porque tengan en cuenta algo, tanto la Gendarmería como la Prefectura Naval Argentina tienen su génesis en la Defensa Nacional y luego fueron asignados como fuerzas de seguridad. Por eso ustedes van a ver que el uniforme de Gendarmería es igual a la del Ejército. Y en el caso de ser necesario, en materia de defensa nacional, las prefecturas y la gendarmería pueden ser convocadas para que participen de ejercicios en materia de defensa nacional y son las únicas dos que pueden hacerlo. La Prefectura Naval Argentina actuará dentro de la siguiente jurisdicción territorial: aguas, mares, ríos y lagos, canales utilizados como vías navegables interjurisdiccionales para el transporte regular de personas y mercaderías, la zona de seguridad de frontera marítima, en zonas portuarias, en las márgenes de los ríos interjurisdiccionales, efectivamente utilizados como vías navegables hasta 35 metros a contar de la más alta crecida ordinaria. Es decir, teniendo en cuenta la crecida más alta del río, se cuentan 35 metros de orilla hacia adentro de la tierra y eso es jurisdicción de la prefectura. Yo les pregunto, ustedes están en una playa de Punta Indio, por ejemplo. ¿Hasta dónde es prefectura y hasta dónde es la policía de la provincia de Buenos Aires? 35 metros desde el punto más alto de la crecida. De la marea. Perfecto, muy bien. Es 35 verdad. metros. Sí. Ahí me ganó Alex, te iba a decir eso. De hasta, o sea, lo que es la parte de navegación le corresponde a prefectura y la parte de lo que es territorio, o sea, que tiene tierra, le corresponde a la policía. Pero esos 35 metros de playa corresponden a prefectura. Un ejemplo, Puerto Madero. Un ejemplo muy claro es Puerto Madero. Exactamente. Imagínense, ustedes están caminando por una playa a 40 metros del punto más alto de crecida y están bajo jurisdicción de la policía local de esa provincia. Sin embargo, ustedes meten los pies en el mar y están en jurisdicción de prefectura. Y acá ven la división de actuación de la Prefectura Naval Argentina. Fíjense, dice Prefectura de Zona de Alto Paraná, del Bajo Paraná, lacustres con respecto a Chile, Neuquén, y lo que es Patagonia. Pasamos a Gendarmería Nacional Argentina, Fuerza de Seguridad de Naturaleza Militar con características de fuerza intermedia que cumple su misión y funciones en el marco de la seguridad interior, defensa nacional y el apoyo a la política exterior. Deme un segundo que hay un comentario en el chat que no vi. Las parrillas del lado del río las tiene prefectura entonces, ¿no? Y depende. Si hace pescado sí, si hace chorizo no. La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada, estructurada
Para actuar en las zonas fronterizas nacionales y demás lugares que determinen a tal efecto, la Gendarmería Nacional tendrá como misión satisfacer las necesidades inherentes al poder de policía que compete al comando en jefe del ejército y actuará dentro de la siguiente jurisdicción territorial. En la zona de seguridad de frontera terrestre incluye los cursos de agua fronterizos con las excepciones que correspondan al acuerdo con el artículo 9 de la presente ley. Fíjense que el ancho inferior a 50 kilómetros es el sector fronterizo fluvial e inferior a 100 kilómetros para el sector fronterizo terrestre. En los túneles y puentes internacionales, en cualquier otro lugar del territorio de la nación, cuando sea dispuesto por el Poder Ejecutivo con vista al mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, o para satisfacer un interés de seguridad nacional, y en cualquier otro lugar del país a requerimiento de la justicia federal. La Policía Federal Argentina es una fuerza federal que desarrolla en todo su territorio nacional funciones de policía de seguridad del Estado y de auxiliar de la justicia con rol activo en la cooperación policial internacional a través de Interpol, también denominada Organización Internacional de Policía. La sede central, la Oficina Central Nacional, también denominada OCN, se encuentra en la calle Cavia, detrás del Paseo Alcorta, y además la Oficina Central de Argentina es la responsable también de Interpol a nivel Sudamérica. Como para que entiendan el contexto geopolítico del carácter de relevancia de lo que es la Argentina desde el punto de vista no solamente geográfico, por su disposición espacial y su extensión geográfica, siendo el 7º país más grande del planeta, sino por la atracción que tiene a nivel criminal en lo que refiere a la nación. Y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dice que resguarda y garantiza la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos e infracciones que no estén previstos en el Código Aduanero. Es decir, la PCA solamente actúa en aeropuertos, aeroclubes y aeródromos. Y está dividida en, como pueden ver, unidades regionales de seguridad aeroportuaria. Tiene la 1 del este, la 2 del centro, 3 del norte, 4 del litoral y 5 de Patagonia. Y el Servicio Penitenciario Federal dice que trabajamos para propiciar la inclusión social de las personas privadas de la libertad. Esa es la función del Servicio Penitenciario Federal. Pero hay un pequeño tema. Como dijimos en un principio, la política argentina cambia constantemente y llega el año 2025 y el Ministerio de Seguridad Nacional publica decretos que cambian todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Es decir, todo lo que vemos en materia de funciones de gendarmería, prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Servicio Penitenciario han cambiado en su totalidad. Por lo tanto, ahora, mediante el decreto 454 del 2025, se aprueba el Estatuto de la Gendarmería Nacional y tiene como misión satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete en la seguridad de fronteras. Es uno de los cambios que adelanté en la primera clase, es correcto. En materia de policía de seguridad y judicial en el fuero federal, prevención y represión de las infracciones que determinen las leyes y decretos aplicables, policía de seguridad en la vigilancia de fronteras, protección de objetivos de valor estratégico u otras actividades afines a sus capacidades, de acuerdo con lo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Uno de estos objetivos de valor estratégico, en otro foro, se le denominan infraestructuras críticas. Control y prevención del tránsito y la seguridad vial en las rutas nacionales y otros espacios públicos de dominio nacional en el ámbito de su competencia. Control y fiscalización del transporte automotor de carga y pasajeros terrestres nacional e internacional en el ámbito de su competencia. Y en misión complementaria a la Gendarmería Nacional Argentina, participar en el restablecimiento y preservación del orden público. Son funciones de la Gendarmería Nacional Argentina. No se preocupen que después yo les voy a dar los enlaces de todo esto. Simplemente quería reflejárselos
todos los cambios que han habido en materia normativa vigente. Es Policía de Seguridad de Frontera en el ejercicio y control y vigilancia de los pasos fronterizos, puentes y túneles internacionales interjurisdiccionales en las áreas de control integrado. Es Policía de Seguridad y Protección de los objetivos declarados valor estratégico conforme a la misión y capacidades institucionales. Es Policía de Seguridad y Judicial en materia de ciberdelitos y las rutas nacionales, corredores de integración y vías de comunicación terrestre del dominio público nacional. Es Policía de Seguridad Judicial en el Fuero Federal, investigación criminal y en la producción de inteligencia criminal para la prevención y neutralización de hechos o actividades ilícitas en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 y sus modificaciones, que vamos a ver en la próxima clase. Es Policía Auxiliar Aduanera, Migratoria y Sanitaria. Es Policía Auxiliar Tributaria, Económica, Financiera en materia de prevención e investigación. Es Policía de Seguridad Pública de la preservación y establecimiento del orden público a instancias de los jueces federales o del Ministerio de Seguridad Nacional. Es Policía de Seguridad de la Protección Ambiental con el resguardo del patrimonio cultural. Profe, se dejó de escuchar, me parece. ¿Cómo? Sí, no, está bien. Policías científicas para realizar investigaciones en la disciplina de criminalística y estudios forenses. Policía de Seguridad para la Protección Civil, en lo cual integra el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, el SINAGIR. Es Policía de Seguridad en el Espacio Aéreo Fronterizo, en apoyo con el control del tráfico aéreo regular. Tiene que coordinar administrativa las áreas de control integrado y paso de frontera internacional, que esto refiere al punto número 1. Participar de organismos internacionales y regionales en cooperación policial, por ejemplo, Ameripol, que es la Asociación de Policías de América Latina. Participar de misiones internacionales ordenadas por el Ministerio de Seguridad Nacional de conformidad con lo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Brindar seguridad y protección a funcionarios, instalaciones y bienes y sedes diplomáticas, consulares y otras delegaciones argentinas en el exterior. Y en caso de conflicto bélico como instrumento militar terrestre, según disponga el Poder Ejecutivo Nacional, y esto es lo que yo me refería en un principio, en los términos de la Ley de Defensa Nacional y su modificatoria. El Ministerio de Seguridad Nacional podrá asignar otra función a esta institución que no encontré descrito anteriormente conforme a su misión y sus capacidades. Hay 2 manos levantadas, el suelo es de ustedes. Profesor, en base a la ley 18.711 del año 2004, donde ahí abarca que prefectura y gendarmería pueden hacer servicio de seguridad, que lo utilizaron mucho cuando fue el problema de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Eso fue eso es, a ver, ¿se toma como temporal o ya quedó fijo esa utilización de las fuerzas? El problema más grave acá es que, por ejemplo, el comité de crisis se mantiene vigente. Se supone que una crisis se neutraliza de alguna manera. No podemos estar siempre en crisis. Puede haber un incendio y en algún momento se apaga, puede haber un terremoto y en un momento sucede y todo vuelve o se intenta volver a la normalidad. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que nosotros tenemos fuerzas de seguridad federales, fuerzas policiales de cada provincia, con sus limitaciones presupuestarias, funcionales y operacionales, y a veces hay que, en materia de cooperación, se fuerza el cumplimiento de cooperación por parte de una fuerza porque la fuerza local no es posible, o porque tomo captura para la asistencia. Despreocúpese. Y el tema es que tienen que a veces cooperar porque algunos no tienen móviles, o el otro no tiene combustible, o no tiene armamento, o no tiene equipamiento, o no tiene algo en particular, y se vuelve crítico y vital que cooperen entre sí. Por falta de recursos, no necesariamente por un tema de dificultad, como diciendo, bueno, vos que sos gendarmería, estás más acostumbrado a vos a estar en el monte que yo prefectura, que estoy acostumbrado a estar en un lago. O sea, yo soy más de agua, vos sabés más de tierra. La Policía de Seguridad Aeroportuaria sabe más de aeropuertos y de torres de control. El Servicio Penitenciario sabe más de muros y así. Y la Policía Federal sabe de ferrocarriles.
Gracias, Luis. No, por favor. Hay más manos levantadas. Continúen. Sí, mi consulta es, ¿esto lo que le está dando es más libertad a Gendarmería o le está dando más responsabilidades a la hora de que cuando sucede algún caso tienen la posibilidad de llamarlo y ellos actuar de forma casi obligada a responder y ayudar? Esto en realidad es un mensaje claro respecto de decir, los apoyamos a que hagan un montón de cosas que son Exacto. necesarias, que no estaban cubiertas, pero ya que se las estamos diciendo por decreto, tienen que cumplirlas. Y como contraposición es, bueno, y ya para poder cumplirlas tenemos que darle los recursos. Ok, sí, es un poco de libertad y responsabilidad. Y claro, porque todos tenemos derechos y garantías, pero ¿dónde están las responsabilidades y obligaciones? Sí. Profe, una pregunta. Y una respuesta se espera. Y con el tema del servicio penitenciario, que hace unos meses sucedió de que Policía Metropolitana quería pedir recursos del servicio penitenciario para que vayan a la policía de la ciudad. ¿Eso cómo se articuló? El tema fue que todas las que son las cárceles de la policía de la ciudad fueron básicamente clausuradas diciendo no puede haber personas detenidas durante el proceso en una unidad policial de la ciudad. Entonces tiene que ser pasado y como la propia ciudad de Buenos Aires no tiene en su jurisdicción cárceles, tiene que ser esto asignado al Servicio Penitenciario Federal, porque tampoco la ciudad de Buenos Aires le dice, bueno, ya que no tengo cárceles, se las voy a dar a la policía de, no sé, Corrientes, para que tengan los presos ahí. No da, las alcaidías están prohibidas. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, profe, gracias. No hay nada. Y hablando del Servicio Penitenciario Federal, son funciones del Servicio Penitenciario Federal entender en la custodia y guarda de los detenidos en forma cautelar y en la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad de internos a disposición de la justicia federal en los que remitan legalmente a su jurisdicción. Cooperar al requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional con otras fuerzas en la elaboración de políticas y prevención y lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico. Desarrollar a través de sus órganos técnicos programas de tratamiento específicos adecuados en la clasificación y categorización de los internos sobre la base de sus riesgos y necesidades. Asesorar por el personal penitenciario. Asesorar por intermedio del Ministerio de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo Nacional en todos los asuntos que relacionen con la política penitenciaria, ejercer la representación del Estado Nacional en las materias de su competencia, implementar medidas para el desarrollo y el bienestar de los funcionarios penitenciarios, contribuir y promover la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal penitenciario de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y de otros países también, propiciar el intercambio técnico, científico y estadístico con instituciones, organismos nacionales e internacionales, proponer e intervenir en la elaboración de proyectos de construcción de establecimientos, participar en los congresos y conferencias de criminología, participar en la asistencia postpenitenciaria, participar en equipos de investigación y trabajo de elaboración de políticas y planificación más, producir inteligencia penitenciaria, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, integrar equipos de investigación o grupos de trabajo conjuntos con otras fuerzas de seguridad, de otras fuerzas policiales con el objeto de prevenir, investigar y combatir inteligencia criminal respecto de delitos de su competencia. Les pregunto, ¿qué delitos entonces pueden cometerse en una cárcel? Cualquiera. Cualquier delito. Es decir, puede haber crimen organizado, así como delitos ordinarios. Lo hay. Básicamente tenemos en lo que son las unidades penitenciarias una jurisdicción propia donde pueden configurarse distintos tipos de delitos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad federal encargada de la custodia y guarda de los internos detenidos en forma cautelar y en razón de la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad por delitos federales
o a disposición de la justicia federal. En el ejercicio de sus funciones, promueve la reducción de la reincidencia y la reiterancia de modo de contribuir con la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico. En cambio, el decreto 456 dice que será misión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria la seguridad preventiva consistente en la planificación, implementación, evaluación y coordinación de las actividades y operaciones a nivel estratégico y táctico necesario para prevenir, conjurar e investigar los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario. La seguridad aeroportuaria compleja consistente en la planificación, implementación, evaluación y coordinación de las actividades y operaciones a nivel estratégico y táctico necesarias para realizar la detección, investigación, control y conjuración de los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y otros delitos conexos, la protección de la seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario y a requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional podrá brindar otros servicios relativos a la seguridad interior y también asumir la responsabilidad primaria de seguridad en el transporte. Y acá están todas las funciones. La salvaguarda de la visión civil nacional e internacional a través de la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correos, cargas, mercancías y cosas transportadas, la fiscalización y control del transporte, tenencia y portación de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario. Que hay alguien en el chat. Ok, perfecto. La investigación y conjuración de hechos y actividades delictivas cometidas en el ámbito aeroportuario, la asistencia y cooperación con las autoridades judiciales competentes cuando la investigación criminal o los hechos delictivos se circunscriben al ámbito de su jurisdicción, cuando los hechos investigados podrán vulnerar la seguridad aeroportuaria, el cumplimiento de los compromisos previstos con los convenios internacionales en materia de seguridad de la aviación civil y de seguridad aeroportuaria, la regulación, habilitación y fiscalización de los servicios de seguridad aeroportuarios, la aplicación de sanciones que se establezcan en las contravenciones cometidas en el ámbito portuario, etc. La Prefectura Naval Argentina ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación, policía de prevención de la contaminación proveniente de buques, es la policía de seguridad y protección marítima, también es policía judicial y también de la jurisdicción administrativa de la navegación y demás atribuciones que le asignan otras leyes y decretos. Y como ven, tienen todas estas funciones. Como Policía de Seguridad de la Navegación y de Prevención de Contaminación proveniente de buques, tienen que intervenir en todos los 24 puntos que ven acá. Solamente por lo que conviene de buques. Piensen que la Prefectura Naval Argentina funciona como un control de tránsito, en vez de ser aéreo, fluvial. Y los aeropuertos son simplemente los puertos donde hay embarcaciones. Entonces, todo lo que ustedes dan por hecho en materia de vuelos y comercio y aviación civil y comercial, también tiene que ocuparse la Prefectura Naval Argentina y acá están sus funciones. En el ejercicio de la jurisdicción administrativo-policial tiene que investigar e instruir sumarios en los acaecimientos en la navegación, es decir, si en algún momento se está ocurriendo algún delito en una embarcación o alguna embarcación está cometiendo algún tipo de delito. Como policía de seguridad, mantener el orden público, contribuir a la seguridad del Estado Nacional, garantizar en tiempo de paz y contribuir en el caso de conmoción interior, conflicto internacional, la seguridad interna de los puertos y las vías navegables, y por ejemplo también los lagos, etcétera, prevenir la comisión de delitos y contravenciones, intervenir en la identificación de las personas que entren o salgan del país por vía marítima, efectuar el control de averías y lucha contra incendios de buques y puertos, colaborar con el Servicio de Comunicación de distintas autoridades policiales, entender en la aplicación de instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina en materia de protección marítima y portuaria. Como policía judicial tienen que intervenir en todos los casos de delitos y practicar las diligencias necesarias para comprobar los hechos ocurridos y descubrir y detener a los autores y partícipes con los deberes y derechos que le otorga el ordenamiento procesal penal federal. Como poder judicial, tiene que dar cumplimiento como fuerza pública a todo mandato judicial, debe cumplir con los deberes y ejercer las facultades atribuidas a las leyes y reglamentos generales de la autoridad marítima, ser la autoridad de aplicación del sistema guardacosta, es policial auxiliar pesquera también. Fíjense que la Prefectura Naval Argentina tiene todas estas funciones.
Y como para resumir, del Ministerio de Seguridad Nacional, que antes era conocido como Ministerio de Seguridad de la Nación, dependen entonces la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario Federal. Dicho eso, dejo de compartir, cierro la presentación y les queda a ustedes determinar si hay dudas, consultas, preguntas. Lo importante acá que si bien este es un tema es de relevancia, no es jurisdicción estricta de la ciberdefensa, menos aún de la defensa nacional. Esta es la seguridad interior, pero esto es la contraparte, esta es la contracara. Esto es lo que la ciberdefensa no tiene jurisdicción ni dónde meterse. Si bien hay un leve nivel de suplemento o cooperación o coordinación por alguna cuestión de falta de recursos o alguna cuestión en particular, no es función de las fuerzas de seguridad policiales, menos aún de las provincias, ocuparse de temas de defensa nacional. Y tampoco las Fuerzas Armadas pueden investigar algún delito. En el único caso que se habló de ciber es en Gendarmería, profe. Ah, qué buen hallazgo, porque entonces de todas de las 5 fuerzas que vimos, la única que por decreto se debería ocupar de lo que es el ciberdelito y el ciberterrorismo es Gendarmería, y al resto no, a no ser que sea asignado por una autoridad judicial competente o el Ministerio de Seguridad Nacional se lo asigne en particular, como por ejemplo que le diga a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de ahora en más te ocupas de todo lo que es material de abuso sexual infantil, por ejemplo. Nelson, dispare. Profe, pero pensando en el contexto de ciber, que no existen fronteras, ni a veces incluso persona que cometa el delito como una persona objetiva, ¿no? Digo, en realidad es siempre un delito federal y puede intervenir cualquier fuerza, no me queda muy claro. No, es que ese es el tema. El narcotráfico es un delito federal. La trata de personas es un delito federal. El lavado de activos y el financiamiento de terrorismo es un delito federal. Los delitos informáticos, como es una ley que modifica el Código Penal, no es una ley especial como el narcotráfico, es la 23737, y la ley de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que también es una ley particular. La ley de delitos informáticos lo único que hace es modificar el Código Penal Nacional. Agrega nuevas figuras, nuevas penas, modifica algunas preexistentes, y luego está la ley 26.904 que agrega la figura del grooming, o el acoso virtual o digital. Pero eso no necesariamente los delitos informáticos son delitos federales, a no ser que, como estuvimos viendo, si un delito traspasa las fronteras de varias provincias o tiene un origen internacional, sí estamos hablando de un delito federal. O se afecta a algún elemento del sistema representativo republicano y federal. Si hay un ciberataque que afecta, no sé, el sistema de correo electrónico del Senado, eso es un tema de seguridad interior. Okay, y es un delito federal, porque afecta a un organismo nacional. Clarísimo, profe, gracias. De nada. Dudas, consultas, preguntas. La presentación ya está a partir de las 8 de la noche, está disponible para su descarga de la plataforma de Moodle, y después voy a poner todo lo que es el material consultivo y la bibliografía obligatoria, la que es de adicional por si tienen alguna duda, consulta. Esta clase es la más corta porque realmente no tiene mucho de... No es que no sea crítica y no sea importante, pero no es el foro donde debemos trabajar, pero sí tenemos que entender la contraparte de la seguridad interior, porque cuando veamos en la próxima clase en materia de inteligencia nacional, la inteligencia nacional es un esfuerzo transversal que afecta el funcionamiento de la defensa nacional y de la seguridad interior. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se separan estas dos jurisdicciones para saber en materia de producción de información e inteligencia hacia dónde debe dirigirse ese tipo de producto decisional. Pero eso, próxima clase, que es obviamente presencial. Y bien, perfecto. Leí los nuevos mensajes.
No hay más dudas, no hay más consultas. Yo, profe, tengo una pregunta. Es Pregunte. más que nada hipotética. Eh, y si mal no entendí, por ejemplo, Defensa Nacional se va a encargar en caso de que haya algún incidente que afecte, por ejemplo, nuestras infraestructuras críticas, ¿verdad? Depende del tipo de infraestructura crítica, porque eso está determinado por el Poder Ejecutivo Nacional. Como dijimos en un principio, el Poder Ahí está, Ejecutivo exactamente. Nacional se divide en distintas carteras o secretarías de Estado, también denominadas ministerios. Y vamos a ver más adelante que hay infraestructura crítica que es propia de la Defensa Nacional y otra que le ha sido asignada y otra que no ha Ok, sido asignada. Entonces no porque sabemos esa era mi todavía si es pregunta. de defensa o no. Ok, esa era mi pregunta. Porque ¿qué Muy pasaba bien. cuando se Ujú. afectaba una? Si, por ejemplo, no sé, voy a decir la red eléctrica, Claro. y era por un hacktivistas, digamos, n- propios de nuestro país. Claro, pero ahí Eso pasa a fíjese que ser, usted ya está diciendo hacktivismo. Y el mm, hacktivismo es una actividad ilícita, por lo tanto es un tema de seguridad es interior. defensa interior, exactamente. Ok, Exactamente. Fíjense que todo depende de lo las que es palabras que use. ciberdelincuencia, si ya hablamos de delincuencia, delito, criminalidad, ya es un tema de seguridad interior. Ok, Si usted está diciendo, no, es el ejército de Turquía, ok, es un tema de defensa nacional. En el campo, ¿es por módulo? No, por cada uno de los temas, es decir, este módulo 1 tiene 4 temas. Por cada tema va a haber bibliografía obligatoria y bibliografía adicional. Sí, ya tomé la asistencia, ya hice todas las capturas de pantalla. Sebastián, dígame. Profe, una consulta. Supongamos que es un grupo de hackers financiado por otro estado, pero no es Sí. obviamente el estado. ¿A quién Ujú. correspondería? Es un tema de seguridad interior y cuando el grupo cibercriminal diga, pero a mí me pagó tal estado, va a haber que investigarse desde el otro lado a través de un exhorto diplomático, desde dónde surgieron esos fondos. Pero bueno, imagínense primero si se es tiene que demostrar que intervino otro país, ¿no? A partir de ahí que, es cuando va a empezar a surgir la defensa nacional. y lo que pasa es que si es un grupo criminal de otro país, es un tema de seguridad interior, porque es un grupo criminal, no No, es la Fuerza Armada de otro país. Primero supongo que deberá identificarse de dónde viene el ataque, porque si utilizan distintos servidores en distintas partes del mundo, por más que sean de acá, están cruzando por otros lugares, ¿o no? Eso lo vamos a ver bien en el módulo táctico, en la parte de ciberdiplomacia y en la parte de atribución. No se me adelante, pero sí, eso se va a ver más adelante. Eso para identificar la dirección IP del origen del ciberataque. Pero hay que ver quién se pronuncia a cargo de esto. Sí, ¿quién había levantado la mano? ¿Oscar o Joaquín primero? Oscar. Va, Oscar, dígame. Siguiendo el hilo de lo que se está exponiendo, entonces, al haber un evento, digamos, de esta índole, primero se atacaría, digamos, como una especie de anillo. Lo primero asumiría el rol activo seguridad interior y si después, a través de una investigación y todo eso, se puede llegar a determinar que viene de afuera, que es internacional, y que está financiado por otro gobierno, ahí pasaría el asunto No, a Defensa no, Nacional. no. Porque para que sea de defensa nacional tiene que ser una fuerza armada de un país soberano, un grupo paramilitar o una organización terrorista. Por eso, si llegado el caso fuese que los delincuentes están No, o acaba de los decir gobiernos... delincuentes, seguridad interior, listo. Perfecto. Es así de fácil. Claro. ¿El grupo que realizó el ciberataque es una fuerza armada? Sí. ¿Es de un país soberano? No. Seguridad interior. Es un grupo, eso es de Hezbollah, terrorismo, defensa nacional. Ok. Fíjense lo particular que en materia de defensa, cómo utilizar la nomenclatura adecuada establece bien la jurisdicción, las limitaciones, el campo de acción y evitar cometer un delito por parte de un funcionario.
Tengan en cuenta eso. Joaquín. No, sí, con lo que le respondiste recién a Oscar, lo que yo te iba a plantear me lo respondiste, así que nada, te iba a consultar si el caso del Renaper que se hablaba, viste, que se había hackeado supuestamente hace un tiempo, es de Sí, seguridad interior. es seguridad interior. Cualquier tipo de criminalidad, sea ordinaria o de crimen organizado transnacional, es un tema de seguridad interior. Tan Muchas simple como gracias. eso. No, por favor. Nelson. Profe, ahí se me dispara una consulta, también siguiendo este hilo, ¿no? Nosotros estamos suponiendo siempre que ya sabemos el origen, razón y la consecuencia del ataque, ¿no? Pero en un primer momento uno lo desconoce eso, no sabe solamente que pasa algo, por ejemplo. Entonces, Claro, por eso hay que o prevenirlo o investigar. La investigación se hace a través de una fuerza de seguridad. por Como eso, auxiliar judicial. eso sucede, o sea, siempre de primera mano, quién toma las riendas para después definir si le corresponde a defensa o es de seguridad interior. No, es que si hay un delito, es un tema de seguridad interior. A no ser que un país diga, yo, Bolivia, a través de mi armada, ubicada en el puerto en el lago Titicaca, hemos realizado un ciberataque distribuido de negación de servicio contra la infraestructura crítica de la Armada Argentina en Puerto Belgrano. Ok, eso es un tema de defensa nacional, sin lugar a dudas, porque es una fuerza armada de un país federal, de un país soberano, a nuestro sistema de defensa nacional, a nuestro instrumento militar. Pero si hay otra fuerza militar de otro país que realiza un ciberataque a una empresa nuestra, es un tema de seguridad interior, porque la víctima es una persona jurídica, no es un organismo gubernamental. No se me duerma, Walter, ya terminamos. Ok, Pero, clarísimo. profe, volviendo con este tema que termina de tocar, son muy pocas las veces, al menos que yo he escuchado, que se hayan atribuido tal o cual ataque, o sea, Tal cual, y por eso la es muy mayoría poco del esfuerzo probable recae en que... la seguridad interior, y por eso lo vemos, porque si bien no es el corazón de esta asignatura, es la mayor cantidad de cosas que se dan. Porque hasta ahora todo lo que estuvieron viendo y lo que van a ver el resto de la carrera confiere seguridad interior, excepto que el ciberataque, la afectación, el impacto sea contra el sistema de seguridad interior y sus infraestructuras críticas. ¿Qué significa eso? No quedó claro. En un ente estatal o un ciudadano. No, si el ente estatal es el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o algún tipo de unidad de alguna de las tres Fuerzas Armadas, y esa afectación viene de otra Fuerza Armada de un país soberano, ahí es defensa nacional. Si es contra un ciudadano, sea su patrimonio, su vida, su libertad, sus garantías, eso es un tema de seguridad interior. o sea, viéndolo, al menos como lo veo yo, está bien claro los límites de qué corresponde por ahí a cada institución, a cada órgano. Claro. Lo que se me hace difícil es poder establecer la conexión de afuera, digamos, o sea, sí o sí, si el impacto se da dentro de lo que es las Fuerzas Armadas, sí o sí va a tener que tomar partido seguridad interior, pero no se sabe si el evento se produjo por una fuerza paramilitar o si es de una persona común, un pibe de 15 años que está jugando con la computadora. Y bueno, Entonces, para eso tiene que haber una investigación, determinar eso, y también debe entrar el funcionamiento de la diplomacia y la cooperación internacional para dilucidar esto, si el ataque realmente fue parte de una organización criminal o fue por parte de una fuerza armada de un Estado. Pero hay muchas cosas para cumplir para garantizar eso.
¿Sería estrictamente tema de defensa nacional cuando se involucra una fuerza armada de otro país para ejecutar el delito? No, o sea, un delito es un tema de seguridad interior, no de defensa nacional. La clave tiene que ser una fuerza militar de un país soberano o una organización paramilitar o una organización terrorista. Más preguntas. A ver. Ahora se complica mucho, profe, con el tema, por ejemplo, del tipo de guerras que se están dando hoy. Guerras híbridas. ¿No? Y por eso vamos a ver todo el Los tema de proxy y todo eso. Y sí, y eso lo vamos a ver en la parte de diplomacia y atribución. Profe, consulta. Sí. Si hay un ciberataque o un ciberdelito dirigido a alguna fuerza Sí, el de ciberdelito es seguridad seguridad interior interior, que no listo, sea ya está. gendarmería. Sí, sí, no, mi consulta es si va dirigida, por ejemplo, a prefectura. Prefectura no puede actuar, actúa gendarmería, aunque Actúa haya sido gendarmería. dirigida a No, esa fuerza. actúa gendarmería, exactamente. O a no ser que pueda actuar también la Policía Federal Argentina por orden judicial. Ok. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más dudas, consultas, preguntas, calculo que esto va a decantar durante el fin de semana, luego de un par de pesadillas y el resto de la semana con el trabajo diario de cada una. Si no queda mucho más nada que eso, les deseo un gran fin de semana y nos vemos el viernes próximo en el campo de la UNSO a las 18 horas. Gracias por estar presentes a los que pusieron, a todos los que participaron y dieron su granito de arena, y a los que pusieron mala cara, todavía nos falta un montón por transcurrir, así que sigamos para adelante. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Buen fin de- Fin de semana, gracias, profe. Gracias, buenas noches.